Y gracias por haber venido. Que, bueno, tanto Elena como yo estamos en la comisión técnica del COP y nosotros no elaboramos las cuentas, es decir, nosotros hacemos más la parte de análisis de las operaciones que se presentan para financiar por parte del COP. Entonces, un poco el objetivo que pretendía cuando hablamos con Teresa para la formación de hoy es más explicar el concepto de las cuentas y cómo se elaboran, más que presentar las cuentas que se presentarán en la asamblea correspondiente. Entonces, vamos a verlo sobre las cuentas aprobadas en el 2011. O sea, son cuentas que ya están aprobadas por las asambleas y que más o menos habéis podido conocer o que se han podido informar. Las cuentas anuales, un poco para empezar por lo más básico, se componen siempre de 3 elementos. El balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria. La memoria no vamos a verla hoy porque la memoria es un documento descriptivo. La memoria explica y da detalle de los otros 2 elementos que he comentado, el balance y la cuenta de explotación. Según cada plan contable y cada Real Decreto nuevo, pues van cambiando lo que tiene que ir en cada sitio y demás, pero bueno, estos 3 elementos son comunes y fundamentales en cualquier cuentas anual, ya sea de una cooperativa, de una fundación, de una empresa del IBEX 35, en cualquier lado tiene que haber siempre balance, cuenta de situación y memoria. Luego ya los formularios, la extensión y demás, dependerá del tamaño de la entidad, de cuál sea su finalidad, su estructura jurídica, pero siempre vamos a tener balance, cuenta de explotación y memoria. Como decíamos, vamos a centrarnos en el balance y la cuenta de explotación y hay que tener en cuenta que a veces en la documentación del COP se habla de balance y cuenta de explotación en 3 momentos temporales. Se habla del presupuesto, por ejemplo, sería, ahora que estamos en enero, el presupuesto del COP para el 2013, cómo creemos que van a ir las cuentas del COP del 2013. Se habla también de la estimación, que en este momento sería la estimación del resultado del 2012. El 2012 se ha acabado, se están terminando de hacer las cuentas y se estima que el año va a acabar con estas cifras, pero todavía es una estimación. Y luego ya estaría el final, que sería una vez que esas cuentas ya se han acabado y ya están pues en mayo, junio, cerradas, revisadas y demás, ya sería el real. Entonces veréis que en los documentos del COP se manejan estos 3 conceptos. Presupuesto, lo que vendrá; estimación, lo que ya ha acabado pero todavía no hemos acabado de rematar y de hilar al último detalle; y real, que ya es cuando están las cuentas cerradas y revisadas en su totalidad. Como antes os comentaba, haremos lo que hoy veremos serán los datos reales, o sea, los ya cerrados y aprobados por la Asamblea del año 2011, para utilizarlo como ejemplo y no tanto fijarnos en lo que son los números, sino en lo que son los conceptos, qué va en cada partida y por qué, y qué supone si sube o qué supone si baja, y las preguntas que nos hagáis. Vamos a empezar por el balance. Hemos dicho que había dos cuentas, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. Vale, el balance es una foto fija en un día determinado de la situación patrimonial de una entidad. O sea, estás hablando de cuál es la situación patrimonial en ese día. Al día siguiente puede ser totalmente diferente, pero en ese día esa es la situación que tiene esa entidad. El balance se compone de 2 partidas que son el activo y el pasivo. El activo y el pasivo de un balance tienen que dar siempre lo mismo. Es decir, la cifra de activo y de pasivo tienen que ser siempre iguales. Y la situación de una entidad se refleja en el activo, sus bienes y derechos. O sea, en el activo es lo que tiene esa entidad. Y en el pasivo, lo que debe, sus deudas y sus obligaciones. Eso es un poco el marco general. Alguien puede decir, bueno, una entidad puede tener más activo que pasivo, es decir, tengo más de lo que debo, o al revés, o debo más de lo que tengo. Bueno, para reflejar esa situación estarían los fondos propios que ahora veremos. Es decir, al final, para que esto cuadre, porque la ley contable y la ley legal también dice que tiene que ser activo igual a pasivo. Entonces, en el activo, como decía antes, van los bienes y derechos
de la entidad, en este caso del COP. ¿Qué bienes y derechos creéis que tiene el COP? A ver, vale, ¿y los ahorradores? Las participaciones en las empresas, más cosas. Las mesas, eso es, las mesas. Vale. Sí que tiene el COP en el activo las mesas, tiene también en el activo las participaciones o los préstamos concedidos a las empresas, a las entidades. Las mesas, el mobiliario, las mesas, literal, en este caso literal. Los ordenadores de la oficina, todo eso es parte también del activo, que al final es un bien que es propiedad del COP. El COP, lo que decía, tiene en el activo lo que ha prestado a las entidades, porque es un derecho que tiene a que se lo devuelvan, pero no tiene en el activo el dinero de los colaboradores. Ahora veremos dónde está. Sí tiene en el activo el dinero que está en el banco a nombre del COP. Es decir, cuando un colaborador viene al COP y cede y deposita y colabora con una aportación, ese dinero va al banco del COP. Entonces, ese momento está en el activo, ese dinero. Entonces, en esta estructura, lo que estamos viendo del activo, que es la parte que está arriba, tendríamos, bueno, el inmovilizado material, ahí tendríamos lo que es las mesas, las sillas, el ordenador, todo lo que es algo que es inmovilizado, es algo que no se mueve, o sea, que está quieto, que son bienes que van a durar más de un año. O sea, todo lo que tenga que estar siempre en el inmovilizado es algo cuyo horizonte temporal es de un año. Es decir, un bolígrafo no tendría por qué estar en el inmovilizado, porque su vida útil prevista es inferior al año. Una mesa, un ordenador, en este caso la principal partida es un local, son unas oficinas, sí, porque se supone que en un año no van a desaparecer. Entonces, eso está en el inmovilizado. En este caso, material, porque tanto el ordenador como el bolígrafo, como unas oficinas o como las mesas, es algo material, es algo que yo puedo tocar. En el inmaterial, ¿qué hay? Ahí son activos contables, pero que no se ven, que no se pueden tocar. Que puede estar ahí, puede estar normalmente la marca, un fondo de comercio, la propiedad del dominio de la página web. O sea, cosas, lo mismo, que van a permanecer durante más de un año, pero que no las podemos tangibilizar. Por eso se dice que es intangible. Existe, es un derecho que tiene el COP, por ejemplo, utilizar el dominio web, pero yo no puedo tocar el dominio web. Entonces, por eso va como inmovilizado intangible. Es un derecho a más de un año, pero que no puedo tocar. Inmovilizado material, a más de un año, lo puedo tocar. Y es algo también propiedad, es un bien. En este caso, el inmovilizado material es lo más claro de ver que es un bien propiedad del COP. Lo que decíamos, la mesa, unas oficinas. Y luego ahí tenemos, bueno, inversiones financieras de patrimonio, lo mismo. Estas son unas acciones de una entidad concreta que tiene el COP. Por lo mismo, es inmovilizado financiero, es decir, la participación en este caso está en una acción, en una participación financiera, y está a más de un año. Por eso va ahí. Todo lo que veáis que lleve delante inmovilizado, inversión en este caso, va en el largo plazo. Y luego los préstamos que están concedidos a las entidades se reparten en dos categorías en base al tiempo, al plazo de devolución de la cantidad del préstamo concedido. En contabilidad siempre se habla de corto plazo, menos de 12 meses, y largo plazo, más de 12 meses. O sea, esto es un estándar. Lo mismo que antes decía, que el activo y el pasivo tienen que estar cuadrados y tienen que tener la misma cantidad. El corto plazo son 12 meses y el largo plazo 12 meses y un día. Y esto nos puede gustar más o menos, pero es así. Entonces, lo mismo. Entonces, cuando llega, en este caso, el 31 de diciembre y el COP clasifica su saldo de préstamos concedidos, diferencia los que se van a devolver en los próximos 12 meses, que irán a la segunda línea, a la línea de saldo de préstamos corto plazo, CP, y los que se vayan a devolver a 12 meses y un día y en adelante irán a la línea de saldo de préstamos largo plazo. Como veis, en el caso del COP... ¿Estamos hablando de COP estatal? Sí, las cifras son del COP estatal. ¿Y en inversiones financieras de patrimonio qué?
Pues el dato exacto no lo tengo. Digo, nosotros no hacemos no hacemos las cuentas. Pues la idea es explicar en cada partida qué es lo que hay. Hay lo que debe haber, me suena que me comentó Adrián, que es algo así como algunas acciones, no recuerdo de qué tipo, que ha recibido el COP por la ejecución, puede ser de algún préstamo, me suena que era. Sí, no podía devolverlo y en vez de devolver dinero lo pagó o amortizó con estas acciones. Quiero recordar que era así. Vale. Luego tendríamos lo que hemos dicho. Entonces ya veis que sobre los 11.200.000 euros que hay de total activo, pues más de 8 millones, 4 millones y 3.900.000 son los préstamos concedidos por el COP a las entidades. Prácticamente se reparten en igual cantidad entre corto y largo plazo. Luego tendríamos la partida de deudores y otras cuentas a cobrar. Estos son un poco deudores en el día a día, operaciones que están pendientes de cancelar y que se van a cancelar en el corto plazo. Y luego la tesorería, esos 2.200.000 euros, es el dinero que el COP tiene en el banco. Es decir, es el dinero que ha llegado de los colaboradores y nos ha prestado, o al revés, o dinero que las entidades han devuelto de sus préstamos y el COP no ha sido capaz de volverlo a prestar. Luego veremos un poco más el tema de las proporciones entre los ratios y demás, pero bueno, un poco esta sería la estructura de lo que compone el activo. Lo que decíamos, bienes y derechos del COP, siempre se ordenan los balances. En la parte superior va lo que va a largo plazo, lo que llamamos el inmovilizado, siempre va en las primeras líneas, va el inmovilizado, y en las líneas de más abajo, en las últimas líneas, va siempre lo que tiene mayor liquidez, lo que antes puede convertirse en dinero. Por eso tenemos la línea de tesorería, bueno, la que va debajo, que periodificaciones son ajustes contables, o sea, son temas de cuadrar un año con el siguiente, son temas de casi ficción, o sea, son temas contables para ajustar pues, la periodificación del seguro, demás, temas que para explicar hoy es demasiado detallado. Pero bueno, ya veis que la línea anterior es la de tesorería, eso es dinero que está en el banco, como que es dinero líquido que se puede conseguir mañana conceder un préstamo, y después iría el saldo de préstamos a corto plazo, porque es un saldo que se va a convertir en dinero líquido en los próximos 12 meses. Y después va ordenado de abajo hacia arriba el saldo de préstamos a largo plazo, porque se convertirá en dinero para el COP dentro de más de 12 meses. Siempre se tiene ese orden de menos a más liquidez. Lo que decía antes, tanto en cuentas del COP como en cuentas de cualquier otra empresa o cualquier otra entidad. Vale, y luego tenemos la parte del pasivo. En el pasivo es donde aparecen el dinero que ha depositado un ahorrador, que ha depositado un colaborador en el COP. Porque eso es una obligación que tiene el COP de devolverlo. Otra cosa es que la obligación no sea para devolverlo de una manera inmediata, porque el colaborador ha depositado dinero, dice, oye, la persona que viene deposita el dinero en el COP, en principio sin un plazo de devolución inmediata, pero el COP tiene la obligación de devolver esos fondos. Entonces, por eso va en el pasivo. Es una obligación que tiene el COP con esa persona para devolvérselo. Si nosotros como persona física individual hiciésemos nuestro balance, el dinero cedido al COP iría en nuestro activo, porque es un derecho nuestro a que el COP nos lo devuelva. Y por otra parte, en el caso del COP, va en el pasivo porque es una obligación que tiene con la persona colaboradora para devolverlo. Lo mismo, de esos 11.200.000 euros, la principal partida, 10,5 millones, corresponde al dinero que han depositado en el COP las personas colaboradoras. Hay un pequeño matiz, igual que hablábamos antes, entre el corto y el largo plazo. Esos 130.000 euros es dinero que alguna persona ha dicho al COP que lo quiere recibir en los próximos 12 meses. Y por eso se divide esa cuantía en esas dos partes. Es gente que ya ha dicho, oye, en los próximos meses necesito recuperar mi aportación al COP. Y luego, lo que tenemos, los fondos propios, ahí es donde se recoge la diferencia entre el activo y el pasivo. Para que cuadren las dos masas, tiene que tener esa partida. Que va en esta partida va como capital las aportaciones de las entidades socias del COP que aportan el capital del COP y luego los resultados de cada año. Los resultados de cada ejercicio, resultados positivos o negativos, beneficios o pérdidas,
siempre pasan a engrosar, sumando o restando los fondos propios. No podemos olvidarnos de lo que decíamos al principio. El balance es una foto fija a un día. Un balance, en este caso,